Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Hermano amado, mi hermana, los saludamos a todos en el nombre de Jesucristo, pero directamente a ti, ahí donde tú estás. Proclamo con mis hermanos que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre. Él es el todo en nuestras vidas, en Él somos y nos movemos y respiramos, y en Él también saludamos. Y te saludamos en el nombre de Jesucristo, orando al Señor por tu vida y por tu edificación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Vamos a leer, amados, el texto del libro El Salterio, los Salmos, el Salmo 86, versículo 11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hace un tiempo ya largo, meses, que estamos estudiando acerca de los caminos del Señor. Hemos recorrido un tramo bien grande, una senda de Dios, y estamos estudiando la relación que existe entre los caminos de Dios y el temor de Dios. Hemos hablado también de la relación que existe entre los caminos de Dios y la verdad. Y hemos dicho que Dios es uno y todo lo ha creado, tomándose a Él mismo. Como hemos enseñado muchas veces, hay una revelación muy poderosa y muy grande en el gran mandamiento, que Jesús dijo que es la esencia misma de toda la ley y los profetas. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No solamente Él es uno en la deidad o divinidad, Trinidad, sino que también toda la creación es una con Él. Lo que Jesús dijo cuando oró al Padre: quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno, como yo en ti, tú en mí, que ellos sean uno con nosotros. Así se vive en el cielo. Y el Señor, como hemos enseñado y también escrito en el libro de Para que Dios el todo, que Dios creó todas las cosas en relación consigo mismo. El hombre, la creación, todo. Las estrellas, el mundo visible, el mundo invisible, el mundo tangible, el mundo espiritual, todo gira alrededor de una persona, Dios. Y cuando Dios creó, se tomó a sí mismo. Él tomó de sí mismo su palabra, hizo el universo, pero también su sabiduría, su ciencia, su poder. En fin, tomó su esencia para hacer todo lo que existe. Porque es el propósito de Dios que toda la relación pueda ser una cosa en Él, con Él y para Él. No solamente con Él, sino todas sus criaturas estén relacionadas. Así sucede también en la creación. Todos los seres en la creación están relacionados y son interdependientes, porque así lo hizo el Señor,
Cuando se extingue una especie, se extinguen otras y así sucesivamente, porque todo está relacionado y debiéramos de pensar en el propósito de Dios con crear todas las cosas de esa manera, en relación con Él mismo y en relación todas las cosas, ya sean todas las criaturas como toda la creación en el área que sea. Y estoy diciendo esto para decir que también todo atributo de Dios está relacionado. La justicia, la verdad, la misericordia, la santidad, todo tiene una relación. Y muchas veces hay tanta afinidad en los atributos de Dios que podemos decir que son una misma cosa. Cuando usted piensa, por ejemplo, en la verdad, que tanto hemos hablado de la verdad, y usted piensa en la justicia, la Biblia define la justicia como todo lo que es voluntad de Dios. Pero también la verdad se relaciona de la misma manera con todo lo que es la voluntad de Dios, porque tiene que ver con el carácter de Dios. Dios es justo, pero Dios es verdadero. No, y la justicia y la verdad están ligadas íntimamente, de la misma manera como la misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así que la santidad, de la misma manera que habla de la pureza de Dios, habla de la integridad de Dios, de lo que es Dios en esencia como ser divino. Así que cuando hablamos de los caminos de Dios, estamos hablando de la persona de Dios. Estamos hablando de la manera de Dios ser, de la manera de Dios pensar, de lo que es propósito de Dios, de lo que es camino de Dios. Camino, conducta, propósito, es una misma cosa. Y ustedes saben que los caminos de Dios conducen, como hemos enseñado, a un fin de Dios. El fin de la ley es Cristo. El telos, el propósito de la ley es Cristo. El fin del mandamiento es la fe. El fin del amor es la fe. Igual, y el salmista en el Salmo 119 habla de lo que son los caminos de la ley, los caminos de los juicios de Dios, los caminos de los preceptos de Dios, de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, porque todo lo que es de Dios tiene un camino, tiene un propósito, nos lleva, nos conduce a algo. Los atributos de Dios nos conducen a Dios. Si usted anda por santidad, usted va a llegar a Dios. Si usted anda en verdad, usted va a llegar a Dios. Si usted anda en justicia, anda en el camino de Dios, usted va a llegar al trono de Dios. Porque el trono de Dios, dice el Salmo que el trono de Dios, la justicia de Dios es el asiento de su trono. Y dice que la verdad los rodea a Dios. Dice el Salmo 89. Así que Dios tiene una relación única con sus atributos y por eso es muy importante. También los caminos nos hablan de lo que es esencia de Dios. Moisés oró al Señor: enséñame tu camino. Dice, para que yo te conozca. A Dios se le conoce en sus caminos también. Hemos estudiado acerca de la relación que hay entre los caminos y el temor de Dios. El temor de Dios es una virtud, es un don de Dios. Así como la fe es un don de Dios, el temor reverente a Dios es una virtud, es una dádiva preciosa de Dios. El temor de Dios se aprende, pero se aprende en la relación con el Señor. La Biblia dice que Jesús aprendió el temor, como aprendió, dice que y aprendió también la obediencia, porque se aprende, pero eso es relacionándonos con el Señor. Aprendemos a temer a Dios. En el Antiguo Testamento, que ya no estamos en el Nuevo, con el nuevo nacimiento y todo eso, pues el Señor a sus santos impartió o enseñó a través de la palabra
el temor de Dios. La palabra de Dios es la fuente del temor de Dios. Amén. Yo escuché hoy, mientras caminaba, el primer mensaje que predicó el pastor Héctor, muy hermoso, precioso, y me gocé en el Señor porque él mencionó algo que yo siempre digo y digo en el libro. El libro o los libros nuestros, como son palabras reveladas, pues nos introducen en el mundo de Dios. Y cuando usted entra en esa dimensión, usted no necesariamente tiene que repetir lo mismo que dice el libro. Usted va a entrar diciendo lo mismo, pero entrando en dimensiones hermosas. Y yo me gocé viéndolo a él, tomando del fundamento que Dios nos ha dado y aplicándolo de una manera muy hermosa. Y me puso a meditar mucho, porque yo he hablado de todas esas cosas, pero en diferentes temas. Hemos hablado del alma, hemos hablado del espíritu, pero él se detuvo a hablar. Y veía yo lo hermoso. Yo he usado mucho una palabra con ustedes, la palabra semántica. Semántica es una parte del lenguaje donde usted puede decir una cosa y yo puedo decir otra cosa con otras palabras, pero estamos diciendo lo mismo. ¿No es cierto? Él se basó en el texto que el Señor quiere que seamos santificados por completo, cuerpo, alma y espíritu. Y entonces se detuvo en hablando y muy lindamente del espíritu y el alma, y lo aplicó muy bien, como se enseña la Biblia, que en Adán somos un alma viviente y que el alma representa la parte humana, muy lindo. Así lo revela la Escritura. Yo he enfatizado en los mensajes últimos también de la voluntad que el hombre nuevo no cambia. No cambia. Usted no puede transformar el viejo hombre, él no cambia. Pero usted sí lo puede someter al nuevo. Y eso fue lo que él dijo semánticamente, hablando de la santificación. Les he enseñado muchas veces que estamos en el tiempo de la santificación, en el proceso de la santificación. Hemos sido justificados, estamos en el proceso de la santificación. ¿Y qué significa? Lo hemos estudiado muchas veces. Significa que reine Cristo por la fe en nuestros corazones. Significa que no reine el pecado, que reine Cristo. Y hemos dicho que hay una sola manera de sometiéndonos a Dios y crucificando el viejo hombre, se manifiesta en nosotros la vida del nuevo. Cuando se ve en nosotros esa conducta santificada, lo he dicho, es porque el hombre nuevo tiene dominio sobre el viejo. Y es diciendo, como lo dijo, el espíritu gobernando la parte adánica. Amén. Del hombre, la parte almática del hombre es sometida. La parte almática del hombre, es bueno que sepan, es parte del viejo hombre, no puede ser transformado por sí mismo. Es el hombre nuevo que toma autoridad y no hace que lo cojo nuestro salga del camino. Eso lo dice todo. Que lo cojo nuestro no salga del camino, controlando. Y Dios me tuvo porque mi mente corre mucho aplicando lo mismo que estaba escuchando de la palabra. Estaba mirando cómo el Señor colectivamente quiso poner freno al pecado, cuando después de 10 generaciones pues destruyó el mundo y preservó solamente a Noé y a su familia, porque en 10 generaciones la mente del hombre era continua al mal. Dios vio al hombre y vio cuánto el mal había crecido. Dice Dios, si en 10 generaciones esto ha llegado, que todo designio de los pensamientos del hombre es continuo al mal, ¿qué será en 30 generaciones? Así que Dios puso freno. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Mientras llega Cristo, está santificando, está sometiendo a Dios. ¿Ve? Y fíjense ustedes, Job, por ejemplo, Job, que fue uno de los patriarcas, él habla de cómo él sometía sus ojos a Dios. Habla de que no puso los ojos en las vírgenes. En otra palabra, yo no me puse a mirar a las vírgenes,
Quiere decir que él estaba ahí santificando sus ojos. Usted puede santificar sus manos, porque las manos hablan de obras. Usted puede santificar sus pies, porque los pies hablan de dónde yo voy, qué yo veo, qué yo miro. Y todo eso es santificar por completo. Todo metro cero. O sea, que el hombre nuevo ejerza dominio, gobierno. Reine Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él, seamos capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder, la esperanza a la cual hemos sido llamados, y sobre todo entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Amén. Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Estamos en el tiempo de la santificación. Entiéndase que santificación es ser apartados para Dios. Significa ponerse aparte para Dios. En el caso de nosotros, Cristo ya nos apartó, pero el que se aparta en Dios se aparta del pecado. Amén. Se aparta del pecado. Bueno, seguimos abundando. Solamente estoy tratando de introducir para que veamos algo. Yo estoy hablando de cómo en la presencia de Dios todo tiembla. Y estuve añadiendo que hay temor y temblor. Temor y temblor. El temor a Dios es respetarlo. Y cuando usted respeta a Dios, usted lo reverencia. Usted todo lo que tiene relación con Dios, usted lo considera santo. Por eso la Biblia enseña que el que teme a Dios se aparta del mal y aborrece el mal, pero ama el bien. ¿Por qué? Porque Dios ama el bien y aborrece el mal. Y usted llega a pensar como Dios piensa. Pero yo estuve hablando con ustedes y me detuve y me desvié un poquito porque estoy por el Espíritu. Estoy hablando cómo todo tiembla en la presencia del Señor. Leímos, quiero que me proyecten ahí el Salmo 2:11 y nos detuvimos ahí. Dice ahí: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Nos detuvimos ahí y hablamos que aún para gozarnos en el Señor tenemos que temer a Dios. Que si usted está danzando en alegría, en gozo, en fiesta, debe ser en el temor de Dios. No debe hacerlo en la carne, en la parte almática, como nos dijo el hermano, sino en la parte espiritual suya. Aunque también el alma puede adorar a Dios bien. David aún le decía al alma mía: reposa, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, si tú le alabas, yo soy feliz. David le estaba mandando un mandamiento al alma para que se someta a Dios, al temor de Dios y a la vida de Dios. Amén. Entonces, yo estoy hablando que los cielos tiemblan ante su presencia. Pusimos el ejemplo del Sinaí, como todo tembló en el Sinaí. Leímos también el Salmo 99:1, que dice que cuando es reina tiembla la tierra. Leímos el Salmo 104:32, su mirada hace temblar la tierra. Leímos a Jeremías 10:10, que su ira hace temblar la tierra. Y también todo lo suyo tiembla en la presencia del Señor. Pero nos ministró mucho Isaías 62:2-5. Su palabra hace temblar a los humildes. ¿Qué hace la palabra? Temblar a los humildes. Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis. Qué tremendo. Todo tiembla ante la presencia del Señor. Muy bien. Y dijimos que si la creación tiembla ante la presencia de Dios, ¿cuánto más debe temblar el que teme a Jehová? Y me gustan las dos cosas, porque dice temor y temblor. Temblor es más que temer. Es ya, yo diría que es el temor en grado superlativo. Temblor es ya el temor de Dios en grado superlativo. Una cosa es temer, otra cosa es temblar.
ante todo lo que es de Dios, o ante todo lo que es de Dios. Y hoy voy a estudiar con ustedes un texto muy conocido y también muy mal usado. Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? ¿Cómo hay que ocuparse de la salvación? Con temor y temblor. Fíjense, podríamos mencionar cualquier otra cosa. Todo lo que es de Dios debe producir en nosotros temor y temblor. Porque nuestro Dios no es grande, Él es el único grande. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Ningún ser humano tiene una revelación de quién es Dios. Es demasiado grande para que quepa en la mente finita del hombre. Así que cuando conocemos quién es Dios en todo el sentido, en la santidad, en la justicia, en todos sus caminos, en este caso, la salvación. Vamos a estudiar un poquito acerca de la salvación y después vamos a estudiar por qué hay que temblar frente a la salvación. Este versículo lo usan algunos hermanos o muchos hermanos religiosos en otra connotación. Ocupados con temor y temblor, como diciendo: si no te ocupas, tú te quedas aquí, tú te pierdes. Así que ocúpate de la salvación. Esa no, muy lejos está Pablo de decir eso. Vamos a ver qué significa eso. Primeramente, vamos a estudiar que la salvación es un camino. Ya que estamos hablando del temor de Jehová, relacionado con los caminos de Dios. Vamos a leer a Hechos 16, 17. Vamos a ver al diablo hablando verdad. Está hablando de una muchacha endemoniada que duró 2 días detrás de Pablo. Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian, ¿qué cosa? El camino de salvación. Pablo se detuvo y reprendió a los demonios. Por ahí estaba el diablo predicando. Y como el diablo no fue llamado a predicar, Dios lo mandó a callar. Y el diablo predica cuando tú no lo haces. Así que es mejor que tú prediques y no el diablo. Porque tú fuiste llamado a predicar y el diablo no. Amén. Qué poderoso ver al diablo. Claro, el diablo quería confundir con eso. Que la gente relacione el evangelio con los demonios. Eso era lo que quería. Pero de todas maneras estaba diciendo verdad. Quería confundir, pero estaba diciendo verdad. Estaba diciendo que la salvación es un camino. Diga, la salvación es un camino, es camino de Dios. Pero vamos a ver ahora, dicho por el mismo Dios en Efesios 1:13. Efesios 1:13, miren lo que añade algo más ahí, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es el evangelio? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice que el evangelio es la palabra de verdad. ¿Qué es el evangelio? Palabra de verdad. Estamos mirando la relación, que es camino y verdad. El evangelio es palabra de verdad y es el camino de Dios. Ahora, miren a ver en el libro de los Hechos cómo se le llamaba al evangelio. Vamos a leer a Hechos 18, 24 al 26. Perdón que lea algunos textos porque quiero que ustedes vean eso y después nos detenemos a aplicar. No es leer para ocupar tiempo, sino leer para que usted pueda ubicarse
en el contexto y podamos ver que lo que estamos enseñando es palabra de Dios, palabra bíblica. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Y qué sigue diciendo? Este había sido instruido ¿en qué cosa? ¿En qué cosa? El camino del Señor, o sea, en el evangelio. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocí el bautismo de Juan, el otro. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, y le tomaron aparte, le expusieron más exactamente, ¿qué cosa? El camino de Dios. Diga, el evangelio es un camino de Dios. Es un camino de verdad. Y el evangelio es el mensaje de la salvación. Por eso es el mensaje, es un camino. La salvación es el evangelio. El evangelio es palabra de verdad. El evangelio es el camino de Dios. Y Cristo también es el camino. Miremos otro texto para no leer mucho. Hechos, miren lo que dice aquí. Vamos a leer el 19. Hechos 19, 9 y 23. Ahí repito, capítulo 19, 9 y 23. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Fíjense que llama aquí otra vez, algunos estaban maldiciendo el camino, o sea, el camino del evangelio. Ahora, puedo seguir leyendo, pero voy a resumir, voy a leer uno más, Hechos 24, 14. Miren lo que dice Hechos 24, 14. Dice, pero esto te confieso. Está hablando Pablo delante de Agripa y de Félix, de los allá en Cesarea, y dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, los judíos llamaban herejía, el camino de Cristo, el camino del evangelio, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que dice que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo llama Pablo al evangelio? El camino. El evangelio es el camino. Amén. Qué tremendo. Leímos que la verdad es un camino, que la justicia es un camino, que la santidad es un camino, que la misericordia es un camino, que la ley es un camino, que los mandamientos de Dios son caminos. Pero no pensábamos que la salvación de Dios era camino. Entonces noten que todo lo que procede de Dios como propósito o que nos conduce a un propósito es camino. Amén. Todo lo que tiene que ver con la conducta de Dios, ya que la palabra camino y propósito y conducta es una misma cosa en último análisis. Según la Biblia, así lo define la palabra de Dios. Ahora, por eso mismo, por lo que es la salvación, palabra de Dios, palabra de verdad, camino de Dios, camino de verdad. Por eso debiéramos frente a ella temblar, porque procede de Dios. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La salvación fue obrada por Cristo. Dios le asignó la salvación a su Hijo, porque no se lo podía asignar a nadie. Porque ni Gabriel, ni Miguel, ni ninguno de los ángeles, ni ninguna criatura podía ocupar el lugar del hombre. Solamente uno que era igual a Dios, igual a la ley. Jehová justicia nuestra, era el único que podía expiar los pecados del hombre. Por consiguiente, solamente Cristo podía salvarnos. Y ya Cristo obró la salvación. La salvación está terminada, está finiquitada, está concluida. No le falta nada. El Padre la aceptó. Y todo el que cree en Cristo y recibe el regalo de la fe, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Muy bien. Pero pensemos, ¿por qué hay que temblar?
temer y temblar frente a la salvación. Primeramente, porque la salvación procede de Dios. ¿Por qué? Con lo primero, la salvación procede de Dios. Y cuando caminamos en camino de Dios, debiéramos de caminar con mucho temor y temblor, como que procede de Dios. Y la salvación procede de Dios. La Biblia dice que solo Jehová salva y que la salvación viene de Jehová. Amén. Y por ser de Dios debe ser, la salvación debe ser, diga, amada, respetada, valorada, estimada, bien administrada y sobre todo vivida, porque procede de Dios. Dale un aplauso al Señor. Debiéramos de temblar y ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque todo lo que procede de Dios debe ser tratado con el mismo amor y respeto y seriedad como al mismo Dios. El mismo respeto que usted le da a Dios, usted le da todo lo que procede de Dios. Amén. Y más entendiendo quién es Dios. Cuando algo procede de Dios, o tiene relación con Dios, o es esencia de Dios, o naturaleza de Dios, o imagen de Dios, o carácter de Dios, es una misma cosa con Dios. Y debe y merece la misma reverencia, el mismo respeto que merece el Señor, la misma consideración. La Biblia nos enseña que la salvación procede de Dios. Vamos a leer a Isaías 43:11 en el Antiguo Testamento, un texto del Antiguo Testamento y dos del Nuevo, para probar eso, que la salvación procede de Dios. Yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué? No hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien. No hay quien salve. La salvación procede de Jehová. ¿Recuerdan ustedes aquella crisis del hambre en Samaria? Que los sirios habían rodeado a Samaria, no había comida, no había nada, la gente moría de hambre. Y una mujer gritó al rey: Rey, salva. Y el rey le contestó: si Jehová no salva, nadie salva. Nadie te puede salvar, solo Jehová. Amén. Un texto muy conocido, Hechos 4:12. Dice, en el día del Pentecostés, o sea, después, el gran sermón de Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué cosa? Ser salvos. No hay otro nombre. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesús, no hay otro camino. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvados. Amén. Un último texto, Apocalipsis 7:10. Muy bien. Estamos enseñando por qué hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 2:11 que dijimos? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El servicio y la adoración, todo lo que hagamos para Jehová tiene que ser con gozo, pero temiendo, temblando. Ahora, frente a la salvación, ¿quién no tiembla? El camino de Dios. Entonces, escuchen estos pensamientos que yo recibí del Señor. La salvación es el camino de Dios. Por consiguiente, es el pensamiento de Dios, su propósito y su voluntad amorosa, fiel y perfecta. Repito, la salvación es el camino de Dios, por consiguiente, es el pensamiento de Dios, es su propósito
su voluntad amorosa y fiel y perfecta. Tener en poco la salvación es menospreciar al mismo Dios. Tener en poco la salvación es menospreciar al mismo Dios. Tenerlo también en poco a Él. El que tiene en poco la salvación, tiene en poco también a Dios, porque Dios es el autor de la salvación. Amén. Vamos a estudiar esto. Hebreos capítulo 2 del 1 al 4. Aquí vamos, dice, el escritor dice algo muy poderoso que usted también lo puede malinterpretar. Por tanto, es necesario. ¿Saben lo que es necesario? Lo que hay que hacer, lo que tiene que ser hecho, lo que no se puede eludir ni evadir. En el plan de Dios, lo necesario es lo que hay que hacer. Siempre. Por tanto, es necesario que con más diligencia, allí dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está hablando del camino de la salvación, está hablando de todo lo que implica el camino del Evangelio de Jesucristo. Y el escritor de esta epístola le dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El que no tiembla ante la salvación de Dios en Cristo es porque no la entiende. El que no tiembla frente a la salvación que es en Cristo Jesús, no conoce a Dios. El que no tiembla frente a la salvación en Cristo Jesús, no sabe el precio que le costó a Dios salvarnos. Pero no hemos llegado ahí todavía. Te prepares. Miren lo que dice ahí. Voy a leer el 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Quién se desliza? Aquel que no sirve a Dios con diligencia. Aquel que no estima, que no valora, que vive descuidado, que participa sin ser parte. ¿Qué yo dije? Participa sin ser parte. Y hay gente que participa de toda actividad de Dios y no es parte de nada de Dios. Ponen el cuerpo. Ese pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizar es resbalar, y el que resbala se cae. El 2 dice, escuchen, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, párense ahí. Está hablando de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Dios habló a través de los ángeles, envió muchas veces los ángeles. Y en el Sinaí, pues ahí estaban los ángeles, aunque hablara la voz de Dios, los ángeles participaron de toda actividad de Dios. Y Dios habló muchas veces a través de los ángeles. De hecho, Jesús es el ángel del pacto en el Antiguo Testamento. Estaba siempre presente defendiendo a Israel y guiando a Israel. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles es firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Párense ahí. ¿Por qué Dios, que habló a través de los ángeles y que habló de muchas maneras, como dice el primer versículo de Hebreos
Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a través de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y después dice a cuál de los ángeles dijo Dios, y compara a Jesús con los ángeles. Y dice que Dios usó a los ángeles, aunque no los distinguió como habló acerca de su Hijo. Y en ese contexto, todo el capítulo 1 habla de eso. Jesús superior a los ángeles. Y Dios habló a través de los ángeles. Está diciendo que Jesús era uno con Dios. Dios habló de muchas maneras, por los profetas, por los ángeles, por Urim, por Tumim, por sueños, por revelación. Pero ahora nos ha hablado directamente por el Hijo. Ese es el camino de la salvación. Amén. El camino de la salvación consiste en que Dios no mandó a nadie sino al Hijo. Que Dios dejó de hablar por ángeles, por profetas y otras cosas y decidió hablar por el Hijo. Porque Dios dijo, el que manda no va, así que iré yo. Y la salvación consiste en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre vino a darlo a conocer. Y nadie conoce al Padre sino por medio del Hijo, y solamente reconoce a aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Eso es el camino de salvación. La salvación no impresiona. La salvación produce amor. La salvación abre el entendimiento para conocer el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Por qué Dios retribuyó? La palabra retribución ahí es recompensa. Recompensa para el que hace el bien, Dios le tiene una recompensa de bien, de bendición. El que hace mal, la retribución es castigo, juicio o lo que sea que venga del Padre. Eso es retribución. Y si el Padre, valorando la palabra que habló a través de los ángeles, dijo, esta palabra es tan grande, tan poderosa, y tiene el propósito de yo cumplir el pacto con mi pueblo y amar a mi pueblo y manifestar cuán interesado estoy en mi pueblo y cuán incondicional es mi amor por el pueblo y cuán misericordioso soy yo con el pueblo. Por eso hablo a mi pueblo y envío a los ángeles míos para que hablen a mi pueblo. Y dice Dios, si ellos no valoran mi palabra, yo sí voy a valorar mi palabra. Y si el objetivo de mi palabra es salvarlos y ellos no quieren escuchar mi salvación, entonces yo los voy a retribuir de acuerdo a su actitud hacia mi palabra. Jesús dijo, no es Moisés, no soy yo que me voy a levantar en el juicio, sino Moisés, en quien ustedes han puesto vuestra esperanza. No soy yo que los voy a juzgar, dice Jesús, sino mi palabra lo juzgará en el día del juicio. En otras palabras, Dios retribuye al que valora la palabra. Y Dios castiga severamente al que menosprecia su palabra. Entonces, la retribución es proporcional o de acuerdo a la manera que se valora la palabra. Si usted valora que Dios hable al hombre, si usted entiende lo que significa que el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, se moleste en hablar a los seres humanos que son polvo. Usted valora eso. Eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo loco, como dijo a Israel. Usted es un pueblo loco, insensato. ¿Qué nación tiene dioses o tiene un Dios que hable directamente desde el cielo? Ustedes oyeron la voz audible de Dios.
Los paganos adoran imágenes que ellos mismos fabrican. Ustedes vieron un Dios invisible, oyeron su voz, tembló el monte y ustedes vieron todo temblando y sonido de trompeta y todas las cosas, y vieron cómo los montes temblaban en la presencia de Jehová. ¿Valoran ustedes eso? ¿Estiman ustedes eso? ¿Cuál es nuestra actitud y conducta frente a la palabra de Dios? Frente al amor de Dios, frente a la misericordia de Dios, frente a la iniciativa del Padre de salvar a los que no merecen salvación. Entonces, dice, si Dios fue tan severo con los hebreos por no oír la palabra, y Dios dio la recompensa con severidad debido al menosprecio, entonces mírenlo cómo se aplica ahora. El 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo es la salvación? ¿Y qué reacción tiene el ser humano frente a lo grande? ¿Saben por qué la salvación es grande? Porque procede del grande. Amén. Pero el grande se hizo pequeño. Y siendo como Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se anonadó, se hizo nada. Como el hombre no podía llegar a Él, Él llegó al hombre. Como el hombre no podía ascender, Él descendió. Entonces, el grande hizo algo grandioso para salvarte a ti y a mí. Amén. Amén. Ahora miren lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este texto lo usé porque es lo contrario a ocupaos de vuestra salvación. Aquí dice que no descuidemos la salvación, porque es un menosprecio, es no entender la grandeza de Dios, es no entender el sacrificio que hizo Dios en Cristo, es no entender lo que Dios quiso lograr y lo que logró, es no entender de dónde descendió para rescatar a los que estaban en el abismo, es no entender. La salvación hace que temblemos porque vemos el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Nos hace temblar por el amor del Padre a quienes no merecían nada. Nos hace temblar la gracia de la condescendencia de Dios a sacrificar al justo por los injustos para llevarnos a Él. Temblamos al saber que el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Miren lo que sigue el 4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. No solamente nos salvó en Cristo, mis amados, sino que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios movilizó los ángeles, se movilizó todo. El poder suyo se manifestó en el Hijo. Cuando Dios dinamitó a Jesús, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo señales y prodigios porque Dios estaba con él. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y Cristo y los apóstoles predicaron con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, la salvación es grande y fue predicada en grande. Fue predicada con poder, fue predicada con señales de Dios, con prodigios de Dios, con manifestación de Dios, con evidencia de que procedía de Dios. Y es grande por eso mismo, porque no solamente se manifestó de acuerdo a Dios.
aun cuando introduce al primogénito suyo en el mundo, y se oyó la voz: adórenle todos los ángeles de Dios. Y por eso los ángeles cantaron en la manifestación de Belén: gloria a Dios en las alturas. Decían en coro: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, y la buena voluntad de Dios para con el hombre. Amén. 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 El evangelio no es un drama ensayado. El evangelio es el amor de Dios. Y cuando los ángeles cantaron en Belén, eso no fue como cuando el grupo de adoración se reúne para ensayar. Da esta nota aquí, dala acá, así. Y los ángeles comenzaron a ensayar, a ver cómo cantamos el corito esto en Belén. No, hermanos, ¿qué va? Cuando los ángeles vieron al Hijo de Dios, un niño en un pesebre con los animales alrededor, y vieron ese cuadro y dijeron: Dios mío, el alto y sublime que es uno con Dios, el compañero de su diestra, nuestro hermano mayor, porque allí en el cielo también es el hermano mayor. Y mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Cambió mi vida. Y los ángeles, llenos de estupor, maravillados, perplejos, viendo el amor de Dios, viendo la condescendencia de Dios, viendo la humillación de Dios por aquellos que no se lo merecían, dijeron: gloria a Dios en las alturas. ¿Cuántas veces han cantado los ángeles gloria a Dios en las alturas? ¿Cuántas veces tienen millones y millones de años glorificando a Dios? Pero ese día lo glorificaron como nunca, porque los ángeles vieron ese día lo que nunca habían visto: a Dios humillado hasta lo sumo. Amén. Y si Dios es grande, la salvación lo ha engrandecido más. ¿Por qué lo ha engrandecido más? Porque es una manifestación que no había conocido nunca la historia eterna del universo. Ver a Dios condescender tanto con el ser más miserable y más indigno que es el hombre, que lo traicionó, que le creyó más a una serpiente, a un animal, que a él, que escuchó al archienemigo cuando vino del cielo a engañarlo, y que no se dejó provocar, porque el amor no se deja provocar, y que usó el único recurso que tenía: dar al único que es justicia en el cielo, para salvar al pecador. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Alábalo. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Y yo sé que usted, como religioso, se detuvo ahí en la palabra eso. ¿Cómo escaparán? Porque es lo que nos llama la atención. ¿Cómo escaparán? Ahí está el cuco metiendo miedo. ¿Cómo escaparán? No, ahí lo que quiere decir en el contexto es que si Dios, porque Él mismo valora lo que hizo en el Antiguo Testamento a través de los ángeles, dando un mensaje, y Dios remuneró severamente, manifestando su indignación a un pueblo que no apreció su palabra. Dice: esto, el evangelio que ustedes han recibido, no se puede comparar en nada con aquello. Aquello fue grande. Si aquello fue grande, esto fue grandioso. Y si Dios a recompensa de castigo como padre a aquellos que menospreciaron su palabra, ¿creen ustedes que Dios no va a remunerar de la misma manera? ¿Tú sabes lo que significa ahí la palabra escapar? No es que te vas a perder. No es que te vas a perder. Es que no vas a escapar de la disciplina del Señor. No vas a escapar
del galardón de Dios para ti, o sea, tu recompensa. En otras palabras, escuchen, amados, no es que Dios te va a castigar, es que no valorar la salvación es el verdadero castigo. Porque el que no la valora se desliza y se cae. Porque en Cristo nos levantamos, en el pecado nos caemos, en Cristo ascendemos, con el pecado nos hundimos. Y el que se monta en las alas de la salvación vuela hasta el cielo. Pero el que no valora la salvación, ya esa misma actitud lo hace pobre, lo hace miserable, lo hace limitado. O sea, Dios no te tiene que castigar. Si tú menosprecias la salvación, tú mismo te estás castigando. Tú mismo. Hay un peligro muy grande cuando lo grande, lo poderoso, lo excelso, lo sublime, lo majestuoso, lo digno nos es dado y lo tenemos todos los días y nos relacionamos con eso todos los días. Llega un día en que ya no le miramos el brillo a el oro del tesoro de Dios. Y eso es lo que le ha pasado a la mayoría de los cristianos históricamente. La Biblia habla del primer amor. El primer amor es un estado muy hermoso, porque cuando usted comienza a conocer al Señor, y entonces ahí usted mira la grandeza, la belleza y todo lo que tiene que ver con el camino de la salvación y el regalo de la salvación y la gracia de la salvación. Y usted está maravillado, tocado por el Espíritu Santo. Usted llora en la presencia y usted siente fuego del amor de Dios. Y usted se rinde a Dios y usted se dedica a Dios. Y usted dice, si 1000 vidas estuviera, yo las sacrifica, yo las daría por aquel que me amó. Se sobreentiende que si usted fue fervoroso y usted vivió el romance del primer amor, usted debe crecer en el amor. Y si usted crece en el amor como la luz de la aurora, usted va a llegar a la plenitud de aquel que todo lo llena. Pero si usted se queda solamente ahí y ahí, entonces usted se cansa de admirar, se cansa de ver, y llega un momento que ya ni Dios lo impresiona. Y pasó con los hebreos, tantos siglos escuchando los profetas, viendo milagros y señales y maravillas, ya nada de eso lo impresionaba. Eso pasa con la salvación. Cristo murió por mí. Me amó el Señor. Me perdonó el Señor. Gloria a Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos fueron dadas. Y usted puede disfrutar y goza y canta y se acabó. Y ahí se queda. Llega un momento que esa verdad tan poderosa pierde eficacia en su vida. Y su fuego se apaga. Entonces, ya usted no trata la salvación de la misma manera. El versículo dice, ocupaos de vuestra salvación. Pero no una ocupación cualquiera, sino con temor y temblor. En otras palabras, el temblor
es de acuerdo a lo que es la salvación. El temor es de acuerdo a entender de dónde procede la salvación. El temor y el temblor y el esmero en dedicarme con diligencia y ocuparme en esa salvación es porque yo no puedo pagar el amor de Dios cuando me salvó, pero sí lo puedo reciprocar. Y frente a algo tan sublime, yo no puedo tomar una actitud tan desganada, tan vana, tan indiferente. Todos los seres humanos, frente a lo que es grandioso, reaccionan. ¿O no es así? En todas las áreas. Usted está en un estadio de béisbol y el juego está empatado en el último inning y hay 2 outs. Y hay 2 o 3 personas en las bases, dependiendo cómo esté el juego. Vamos a suponer que se está perdiendo 3-1 y falta un out. Y esa persona da un home run. ¿Y qué hace todo el mundo? Cuando va todo el mundo corriendo, se para y se excita. Y si está Julio ahí con los Yankees, olvídese de eso. Mire, Julio me llevaba a ver los Yankees, era para que yo le profetizara. Y cuando yo decía, Julio van a perder, no confiese eso ni jugando. Entonces, ¿por qué la gente reacciona viendo un espectáculo de una persona que decide un juego importante? Igualmente un gol, cuando se da un gol que decide el juego, entonces se excita el estadio entero. La gente se tira, brinca, vaya. ¿Y por qué se ocupan de tantos gritos y algarabía y celebración? Porque consideran que lo que pasó es extraordinario, ¿no es así? Claro. Si hay una pandemia que está destruyendo a la humanidad y viene alguien, inventa un antídoto y todo el mundo dice, wow, bendito ese hombre, gloria a Dios. Ahora, ¿creen ustedes que todo lo que yo he dicho se puede comparar con esta salvación tan grande? El esmero, la ocupación, es una señal de que usted valora algo, que eso es importante para usted. Todo lo que Dios hace es como Él, perfecto. Y está basado en su amor supremo. Todos sus caminos son justos, santos, verdaderos, fieles y perfectos. Por eso la salvación es como es. Tal es el pensamiento de Dios, así es Dios. Él todo lo que hace, lo hace de acuerdo al designio de su voluntad, según Efesios 1:11. Nadie, oigan bien, nadie teme a Dios si no respeta su palabra. Nadie teme a Dios si no respeta su palabra, su voluntad, su propósito y sus caminos. Si la grandeza de la presencia y majestad de Dios hace temblar los cielos y la tierra, cuánto más en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él y para Él. Esa es la salvación. Ahora, quiero que veamos algo. La salvación es grande porque procede del grande. ¿Por qué es grande la salvación? Y porque el grande
entregó en sacrificio al grande para que los pequeños lleguen a ser grandes. Ahora, la salvación es grande primeramente por sus logros. La salvación es grande por sus logros. Número 1, quitó el pecado. Número 2, reconcilió al hombre con Dios. Número 3, trajo salvación y vida eterna. Número 4, trajo salvación a millones de seres. Número 5, venció el pecado. Venció la muerte. Nos libró del maligno. Nos libró de este mundo. Nos libró de la ira venidera. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos dio herencia con los santificados. Nos enriqueció. Y nos entregó todo el cielo en un solo don. La persona de su Hijo. ¿Cómo no esmerarnos en administrar la salvación? Ocuparnos en ella. ¿Cuál es la palabra ocuparnos? Antes de predicar, yo les dije que ustedes hicieron un esfuerzo por estar aquí esta noche, adorando a Dios. Y que estoy seguro que muchos hermanos dijeron, como yo voy el sábado y posiblemente el domingo, pues ¿para qué el jueves? Y Dios dice, ¿eso vale mi salvación para ti? Así tú te ocupas de la salvación que yo te he dado. Así tú la valoras. Así tú me amas. Cuando dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta y nunca deja de ser. ¿Por qué Cristo dejó el cielo y vino a la tierra? ¿Por qué se expuso al vituperio, a ser separado del Padre y todo lo que sufrió? Hay una sola palabra, amor. Te valoró, aunque tú no valías nada, te valoró. Cuando Dios le asignó la salvación a Cristo para salvarte, Cristo se ocupó. Y se ocupó tanto que no hizo otra cosa sino dedicarse a salvarte. Y cuando llegó la hora de ir a la cruz, no lo pensó dos veces. Puso sus ojos hacia Jerusalén, hacia la cruz. Y cuando allí sudaba sangre en Getsemaní, dijo, Señor, si es posible que tú me libres de esta copa, hazlo, pero no sea como yo quiero. Míralo en la cruz, haciendo el sacrificio, entregándolo todo, porque te amaba a ti y a mí, por amor. Y ahora nosotros vivimos engañados, creyendo que estamos ocupados en nuestra salvación y menospreciamos lo que es de Dios. Dice, yo menosprecio lo que es de Dios. Claro que sí, mi hermano. Como tú menosprecias a la palabra. Y pasan días que ni siquiera mira el libro de Dios, porque no tienes tiempo, porque hay tantas cosas que ocupan tu mente que para ti son cosas más importantes. Pasen todas las cosas. Usted le puede decir a la esposa, yo te amo, pero nunca usted le dedica tiempo. Dice a los hijos, no hay nada más importante para mí que mis hijos. Y mis hijos parece que no, porque cuando yo te necesito y te busco y te quiero y te digo, papá, ven conmigo, tú te vas a jugar con los amigos y te vas a otras cosas tuyas. Y no estoy hablando del trabajo porque eso es necesario. El hijo dijo, así tú me amas, que no está dispuesto a darme un tiempo, a hacer un sacrificio. Así decimos que amamos a Dios. Como digo, bromeando, como aquel que le escribe a la novia en
con un poema: sin ti vida no habría, ni estrellas, ni poesías, ni sol del mediodía, sin ti el alma, ay, qué vacía. Yo por ti estoy dispuesto a hacer el sacrificio más grande, hasta la muerte. Por ti cruzaría los océanos y los mares, y si pudiera me remontara a las estrellas. Y seguía por ti, por ti, por ti, por ti. Y termina la carta diciendo: te veo el martes si no llueve. Así hacemos cuando cantamos aquí a Dios, lo enamoramos. Lo dice en el Salmo. Hay un salmo que lo estoy parafraseando así, en otras palabras: tú me dices cosas lindas, tú me enamoras. Eso dice con la boca, me enamoras. Cuando hay que hacer un sacrificio, o sea, algo que te cueste, se ve que tú no valoras a la salvación. Amados, ocuparse de la salvación no es realizarla. La salvación está más terminada que lo concluido. Óyelo bien, la salvación está más terminada que lo concluido. No es que tú te ocupes para tú salvarte. No. Es que tú te ocupes de la salvación que ya recibiste. Que la valores, que tú trabajes. Que tú obres en armonía con esa salvación, en el propósito de esa salvación, logrando aquello por lo cual Dios te salvó. Librarte del pecado, de la muerte, hacerte crecer, conocer a Dios, crecer en Dios, entrar en dimensiones eternas y todo lo que Dios tenga contigo, y hacerte una bendición para los demás. Entonces, yo digo sacrificio porque tú vas a tener que sacrificar tu carne. No sacrificio porque en realidad tú estás haciendo nada. Porque el sacrificio fue el de Cristo. El tuyo no es nada. Nuestro amor es tan tibio, tan liviano, que no hay que tener náuseas para vomitarlo de la boca. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Pero Dios no está diciendo esto para avergonzarte, sino para provocarte al amor y a las buenas obras. Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces, la salvación es grande por sus logros. Ya dije todos los logros. La salvación es grande por el precio que se pagó. La vida del Hijo. La humillación del Hijo. Grande por los logros. Grande por el precio que se pagó. Pero la salvación es grande. Miren por qué. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación? Ahora, ¿qué dice ahí? Para Dios lograr esa salvación y llevar muchos hijos a la gloria. La salvación es grande por lo que logró llevar muchos hijos a la gloria. La salvación es grande porque para llevar muchos hijos a la gloria, Dios sacrificó al autor de la salvación de ellos. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 9. Hebreos 5:9, ¿qué dice? Y habiendo sido perfeccionado, o sea, Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dale aplauso al Señor, amén.
autor de eterna salvación. La salvación es grande porque procede del grande. La salvación es eterna porque procede del eterno. La salvación es un camino porque procede del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú entiendes que la salvación es grande porque fue ejecutada por el grande, y que es grande por el precio que se pagó y lo que logró, y porque Dios sacrificó al autor de la salvación, entonces eso es lo que nos va a motivar a ocuparnos de la salvación con temor y temblor. No es miedo que me voy a perder, sino amor porque me salvaron. Esmero porque me salvaron. Dedicación porque me salvaron. Administración perfeccionada justamente porque el precio que se pagó y el autor de la salvación requieren que yo la administre como es digno de Dios, que yo me ocupe de eso, de esas, con temor y temblor. En otras palabras, con respeto, con reverencia, con amor, con dedicación, con gratitud, valorando, estimando, apreciando valorando lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:10 hasta el 16. Miren esto. Primera de Pedro 1:10 al 16. Dice: los profetas profetizaron. ¿Qué hicieron? De la gracia, diga de la salvación, que es por gracia. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, nosotros, inquirieron, o sea, indagaron, pesquisaron, escudriñaron, estudiaron diligentemente. Indagaron acerca de esta salvación. ¿Cómo hicieron los? Escuchen, la salvación que ellos anunciaban no era para ellos, era para ti, para mí. Y ellos dijeron: esta salvación para esta gente. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo ellos profetizaron acerca de esa gracia? Viene para ellos la salvación, para los impíos, para los gentiles, para los que estaban lejos de la República de Israel, los que no tenían esperanza en el mundo, los que eran hijos del diablo, hijos de Belial. Ellos van a ser salvados. Y los ángeles profetizaron de esa gracia destinada para nosotros. Inquirieron con diligencia. Hermanos, estudiaron con diligencia lo que Dios te iba a dar a ti. Y ahora tú lo tienes y no lo valoras. Y ellos simplemente lo estudiaron y profetizaron que tú lo ibas a recibir. Y se gozaron viendo la salvación. Y maravillados estaban de que Dios salvara a los gentiles. Wow. Los que vieron a la salvación de lejos inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esa salvación, escudriñaron acerca de la salvación. Pero miren lo que dicen, miren lo que sigue, el 11. Escudriñando, miren, indagando con diligencia, estudiando, inquiriendo, escudriñando. ¿Qué persona? Wow. ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Y quién es esa persona? ¿Qué persona? Pues Cristo. Pero ellos no sabían que Dios iba a dar a su Hijo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, si hubieran sabido que fue al Hijo que envió Dios. Sabían que iba a venir un Mesías. Pero así la salvación como se obró en Cristo,
ellos, ya no digo yo, ellos no entendieron eso. Ellos escudriñaron, pesquisaron, perquirieron, indagaron, pero no entendieron, porque no era para ellos. Escudriñando qué tiempo y qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Naturalmente, escudriñando, indagando y Dios revelando, entendieron algo. Porque ¿creen ustedes que entendieron todo? No, algo. Y miren lo que sigue diciendo. A estos se les reveló, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros. No para ellos. Ahora, amados, imagínense, ¿qué interés voy a tener yo por algo que te van a dar a ti? Yo voy a indagar y voy a perquirir si me están diciendo que me van a salvar a mí y que me van a llenar de gracia a mí y que me van a enriquecer a mí. Pero yo feliz, contento, indagando, interesado porque te van a salvar a ti. Entonces los profetas que vieron que Dios te iba a salvar estaban con diligencia estudiando qué persona, qué tiempo y el sacrificio de Cristo y mirando porque era para ti. Y tú mira, con diligencia escudriñaron, pesquisaron, inquirieron, indagaron, estudiaron, porque estaban maravillados de que Dios te iba a salvar a ti y a mí. Y tú ahora, ni un sí, ni un sol, ni un nada. ¿Recuerdan ustedes a Hebreos 2? Con diligencia, a eso ellos. Y a eso se les reveló que no para sí mismos, por lo menos sabían eso, sino que para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los profetas hablaban de esa salvación a tu favor. Los ángeles les hubiese gustado para anhelar, mirar esa salvación. Y tú la viste, la tienes, la adquiriste. ¿Y qué estás haciendo con ella? Metida por ahí debajo, como una cosa, si tengo tiempo, si no llueve. Voy al culto si no llueve. Voy a jubileo si me llevan. No, amados, perdóname. Te digo por qué yo te hablo así. Porque el mensaje que no se aplica no es mensaje. Porque el mensaje no es para llenar tu intelecto, es para tocar y transformar tu corazón. Amén. Como oró Marcos, que Dios nos sacuda, nos despierte, nos despestaña. Porque lo necesitamos, hermano, incluyendo a mí. Que los profetas que anunciaron esto estén más interesados en la salvación que tú, escudriñando, inquiriendo. Wow, y los ángeles quisieran mirar eso, lo querían mirar. Y miren lo que sigue diciendo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Dale aplauso al Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo hasta el 16. Y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso es ocuparse de la salvación. No conformarse a los deseos que teníamos antes. Ser santificados como Dios nos ha predicado. El 15. Sino que como aquel que os llamó es santo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor, por lo que costó, por el sacrificio, por lo que Dios quiso lograr, por lo que logró en mi vida. Wow. El 16 termina diciendo: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice Pedro:
dice el apóstol, que ellos vieron de lejos y saludaron las cosas. Salvación para ellos, y la saludaron. De lejos miraron y saludaron. Wow. Yo no la salvación yo no la estoy saludando, yo la estoy abrazando. Amén. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Hay un pueblo que se levantará. Hay un pueblo que ama al Señor. Hay un pueblo que valora el sacrificio de Cristo. Hay un pueblo que le dice a Cristo: Cristo, tu sacrificio en mi vida no será en vano. No será en vano. Crucifico la carne, vivo en santidad de la verdad, me esmero, crezco en la obra del Señor siempre. Sirvo al Señor con amor, me perfecciono en el Señor, me guío por su voluntad, alabo para agradarle. Todo lo que hago es para la gloria de su nombre, porque valoro esa salvación tan grande y ando en ese camino de salvación. Oro al Señor Padre bendito en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Muchas gracias por tu palabra. Abre los ojos del entendimiento. El fuego de tu amor encienda nuestro interior. Dios mío, ven. Ven con las lenguas de fuego. Ven, Señor, con la santa pasión. Abre los ojos para que veamos la grandeza de esa salvación. Lo que te costó salvarnos, Señor. Para que dediquemos no un tiempo, sino toda la vida rendida a tus pies, Señor, sin escatimar nada, con tal de agradarte y cumplir el propósito de esa salvación tan grande. Por favor, ten misericordia de mí y ten misericordia de nosotros, Señor. Danos tal corazón que temblemos frente a tu amor que excede a todo conocimiento. Mi hermano, mi hermana, te bendigo en el nombre del Señor. Cuánto anhela el corazón de Dios y el mío, que tu ser interno sea tocado por el Espíritu y que Dios te lleve a esa dimensión de estimar y valorar esta salvación y administrar esa salvación que Dios te ha dado como es digno del Señor, agradándole en todo, viviendo en armonía con Dios y a la dimensión del sacrificio de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.